Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 37 al 39, que dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El mensaje de esta preciosa mañana es: ¿quién tiene sed? Esto pregunta el Señor al Ecuador por su palabra. Ecuador, ¿tienes sed? Aunque no se menciona en el Antiguo Testamento, los judíos tenían una ceremonia de llevar agua desde el estanque de Siloé y de derramarla en un cuenco de plata junto al altar del holocausto. Y lo hacían durante cada uno de los primeros 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Por eso la cita bíblica aquí es: en el último y gran día de la fiesta. Cuando ya todos habían hecho la celebración, el Señor permitió que todos se diviertan, que todos dancen, coman y beban, pero tuvo que decir una palabra de poder y gloria celestial: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al octavo día, esto no se cumplía, lo que hacía el ofrecimiento de Cristo del agua de vida eterna era tanto y mucho más sorprendente. Los judíos habían pasado por esta observancia religiosa y a pesar de todo, sus corazones no quedaban satisfechos. Habían comido, habían bebido, se habían hecho regalos, habían danzado, etcétera, pero no había satisfacción. ¿Por qué? Porque no habían verdaderamente comprendido el profundo sentido de la fiesta. Eso ocurre también en nuestro medio. Hay fiestas en los barrios, celebraciones, festejos, pero una vez que termina la fiesta, al otro día hay pobreza, necesidad, enfermedad, tribulación, angustia, etc. Esto también ocurrió en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Justo antes de que se fuesen hacia sus hogares, en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo se puso en pie y alzó la voz para dirigirse a ellos. Los invitó a venir a Él para hallar satisfacción espiritual. Prestemos una especial atención a las palabras que el Señor Jesucristo emplea. Su invitación se dirigía a todos. Su evangelio era de carácter universal, lo que Él estaba anunciando y predicando. No había nadie que pudiese ser salvo si sencillamente acudía a Cristo. Pero observemos la condición. En la Escritura dice: si alguno tiene sed. Fueron las palabras de motivación del Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed aquí se refiere a una necesidad espiritual.
excepto si uno sabe que es pecador, nunca querrá ser salvo. Excepto si se da cuenta de que está perdido, nunca querrá ser hallado. Excepto si está consciente de una gran carencia espiritual en su vida, nunca querrá acudir al Señor para que le sea suplida aquella necesidad. Como muchos dicen, yo tengo billetes, yo tengo bienes, yo tengo todo, no necesito de nada ni de nadie. Qué mentiroso que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Sí necesita de Cristo Jesús y necesita de la salvación, porque si su nombre no está inscrito en el libro de la vida y del Cordero, no entrará en la Nueva Jerusalén. El Salvador invitó al alma sedienta para que acudiese a Él, no a la iglesia, ni al predicador, ni a las aguas del bautismo, ni a la mesa del Señor. Jesús dijo: venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Ninguna otra cosa valdrá. Venga a mí y beba. Primero los llama a los sedientos, y cuando los sedientos se acercan a Él, le dice: beba. Beber significa aquí apropiarse uno mismo de Cristo. Significa confiar en Él como Señor y Salvador. El que no quiere tener hambre y sed en esta tierra, beba y coma de Cristo. Por eso es que en este país y en muchos países hay y existen las grandes necesidades económicas. Tenemos muchos ejemplos en América Latina, países que están con unos presupuestos inflados, hay déficit presupuestario, hay inflación, etcétera. Con Jesucristo no hay eso, porque Él es el dueño del oro y la plata, porque Jesucristo es dueño de todas las riquezas, de toda la tierra, y Él hace producir donde hay tierra estéril, allí abre cauces de aguas. Para nuestro Dios nada hay imposible. Significa todo esto de beber, de tomar en nuestras vidas como tomaríamos nuestros cuerpos en un vaso con agua. El versículo 38 demuestra que acudir a Cristo y beber es lo mismo que creer en Él. Dice el Señor en Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. A ti te digo, guarda la palabra del Señor Jesús, nunca verás la muerte, porque los que están en Cristo no mueren, duermen en Él. ¿Puedes creer? Todos los que creen en Él tendrán sus necesidades cubiertas y recibirán ríos de bendiciones espirituales que correrán de ellos a otros. Jesús se refería a la Escritura porque era la palabra misma de su Padre y por lo tanto la autoridad suprema de su vida y enseñanza. La Biblia, como revelación de Dios, tiene esa misma autoridad, como si Dios mismo estuviera hablándole a cada uno directamente, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es vida y espíritu. Ella habla, convence, convierte, conmueve. Ella es la esencia de nuestro vivir, de nuestro existir. Las escrituras inspiradas
son la autoridad definitiva del creyente. El que no se inspire en la Escritura está muerto en vida. No tiene la vida que es Jesús. El Señor Jesucristo dice en San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las tradiciones eclesiásticas, las profecías, las presuntas nuevas revelaciones, las doctrinas y los conceptos humanos deben examinarse a la luz de las Escrituras y nunca deben elevarse a un lugar de igual autoridad con la Biblia. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A mí ningún filósofo me va a convencer, peor un literato. Alabado sea Cristo en esta hora. Tu filosofía y tu sutileza literaria hueca, guárdala para ti, porque yo guardo para mí esta preciosa palabra que es la que me cambió mi corazón, mi mente, mi espíritu y mi alma. ¿Sí estás oyendo? ¿Sí estás viendo? A mí me cambió. Y yo era un perverso. A mí me cambió. Y Él te puede cambiar a ti también, si le crees. Porque si no le crees, seguirás camino y rumbo a la senda de perdición, a la cual el Señor no quiere que vayas, porque ese es un camino de eterna perdición, eterna perdición. Sostener que cualquier persona, institución, credo o iglesia posee una autoridad igual o mayor que la de la revelación inspirada de Dios, eso equivale a idolatría. Por lo tanto, todo el que no está dispuesto a someter su doctrina a la autoridad del Nuevo Testamento, donde están los evangelios del Señor Jesucristo, las cartas apostólicas, las cartas generales, el que no quiere creer se pone a sí mismo al margen del cristianismo bíblico y de la salvación que es en Cristo Jesús. Él está ofreciendo la salvación, es gratuita, no te cuesta un solo centavo, un solo sacrificio, un solo holocausto, porque el Señor enseña por su dulce, preciosa, bendita y santa palabra, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el regalo que el Señor nos regala, nos da, y perdón la redundancia, porque es válida. La expresión de su interior, correrán ríos de agua viva, significa que manarán corrientes del interior de esa persona o vida para ayudar a otros. El tratadista Stott señala que bebemos en pequeños sorbos o tragos, pero esto queda multiplicado a una poderosa confluencia de corrientes que fluyen. El tratadista Temple advierte: nadie puede ser habitado por el Espíritu de Dios y guardarse para sí este Espíritu. Allí donde esté el Espíritu Santo, fluye. Si no hay fluencia, Él no está allí. Eres una caja vacía. Eres un cuerpo vacío. Se dice claramente que la expresión agua de vida hace referencia al Espíritu Santo.
En el verso 39, que es de gran importancia porque enseña que todos los que reciben al Señor Jesucristo reciben a sí mismo al Espíritu de Dios. En otras palabras, no es cierto lo que algunos pretenden, que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes algún tiempo después de su conversión. No, el Señor al momento, porque Él es un Dios de misericordia y amor. Dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Primero tiene que haber un arrepentimiento de corazón, no de boca. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, aún no se había dado el Espíritu Santo. No fue sino hasta que el Señor Jesús volvió al cielo y fue glorificado que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. A su discípulo le dijo con toda claridad en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Señor mueve sus santos dones, el don de lenguas, interpretación de lenguas, de sabiduría, de fe, de hacer milagros, de sanidades. Son 9 dones preciosos que el Señor los mueve de la multiforme gracia que Él quiere hacerlo. Solamente el Señor quiere que tú y yo lo recibamos de corazón y le digamos, Señor Jesús, ven a mí, mora en mí, Señor Jesús. Aquí hay un altar en mi corazón para ti. Y su precioso Espíritu Santo, una vez que nos hayamos bautizado en las aguas, de manera consciente, así como el Señor Jesús a los 30 años, Él fue bautizado. Él no fue bautizado de meses. Él fue bautizado a los 30 años. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino como en forma de paloma y se posó sobre él. Y una voz del cielo tronante y de gloria divina dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesús. Desde aquel momento, cada verdadero creyente ha sido habitado por el Espíritu Santo. ¿Quieres una señal? ¿Quieres una señal? Cierra tus ojos en el nombre de Jesús y cierra tus ojos al mundo para que puedas ver la gloria de Él. ¿Quieres ver una manifestación de Dios? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a estas personas que nos están oyendo y nos están viendo a través del YouTube, Padre mío, te pido una señal. Irradie tu gloria en todo su cuerpo con la unción divina, gloriosa y todopoderosa de tu precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Gracias, Dios de amor y misericordia. Amén, amén y amén. Si tú has creído, puedes llamarnos a nuestros automáticos 519-000, 519-116. Son los teléfonos que bendicen al Ecuador. Son los teléfonos de Radio Morena, la gigante del Pacífico, o visitarnos en nuestra iglesia central, Jehová mi justicia, ubicada en los ríos 5008, entre Ocónnoros y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil.